Esto es una computadora que tenemos abierta porque pues la vamos a verificar, vamos a checarla. Es una Lenovo Yoga 2, me la trajo mi tío, la compró en el tianguis, pero pues no funciona, le da un error en pantalla que es pues que no detecta el almacenamiento, ya que este almacenamiento trae pues algún detalle. Este es un HDD Ultra Slim que es ultra delgado y la interfaz de datos es esta. El cable de datos es diferente a lo habitual. En aquel entonces me imagino que lo hacían por lo compacto, pero pues no es igual a los actuales, que es interfaz data. Y pues hay que comprar un adaptador para lo que es este disco duro, porque vamos a reemplazarlo por este SSD para poder cargar lo que son los datos, ¿verdad? Para cargar el sistema. Ya por este lado tenemos lo que es el cable. Este cable es el que vamos a reemplazar. Es un adaptador básicamente del puerto al cable a lo que es el puerto SATA. Y pues este es un SSF y el otro es SATA. Este cable pues va a la placa de esta parte y de esta parte va al SSD. Aquí lo podemos apreciar y pues lo que vamos a hacer es nada más sacarlo, vamos a probarlo a ver si funciona, ya que pues como podemos ver pues nos acaba de llegar y pues ya lo que vamos a hacer nada más es conectarlo por una parte al SSD y vamos a tratar de instalarle el sistema por este USB booteable. Vamos a conectárselo y veremos. Bueno, vamos a comenzar. Por esta parte vamos a conectar lo que es el cable a la placa de la computadora. Solo hay que tener un poco de cuidado, ya que pues esos cables y en sí estos puertos también son un poquito delicados, y si llegamos a dañar lo que es el puerto o el cable, pues sería un problema, porque pues el puerto habría que volverlo a soldar y lo que es el cable habría que tener que volver a pedir la pieza, y recuerden que tardó 2 semanas en llegar, ya que lo pedimos en AliExpress y pues viene desde China. Ahora lo que es el SSD, nada más hay que conectarlo lo que es al cable y pues eso sería todo en sí, nada más de conectarlo. Tener un poco de cuidado a lo que es acomodarlo, ¿verdad? Ya que volvemos a lo mismo, no queremos dañar lo que es este cable, y pues nada más habría que verificar si es que no tenemos problema, ya que al ser un SSD se supone que debe de tener el mismo tamaño que un HDD mecánico, pero creo que es un poco más delgado, así que no creo que vayamos a tener problemas al cerrar, la verdad. Creo que va a quedar bien, no creo que vaya a quedar abierta, y porque ya había probado con un HDD 2.5 y quedaba abierta. Más que nada porque estaba verificando, estaba probando si le quedaba o si era muy grande y pues no cerraba. Pero en este caso, por lo que veo, creo que sí cerró bien y todo. Ahora lo único que vamos a hacer es conectarla para verificar que reconozca el almacenamiento. Ahí está el error que nos arroja, que dice que pues no, que conectemos un dispositivo booteable y presionamos la llave. O sea, presionemos una tecla. Bueno, aquí lo que es la computadora ya cargó el sistema desde la USB booteable, ya pude hacerla que lo reconociera, y pues vamos a instalarle Windows 10. Como podemos apreciar aquí, la computadora todavía sigue abierta. Sí cierra bien, simplemente que todavía no la cierro, todavía no le pongo sus tornillos. Pues vamos a instalarle Windows 10 original, el sistema operativo original, no una versión modificada, no una versión light ni nada por el estilo. Lo que es la computadora, creo que pues sí vale la pena la reparada, porque pues en sí lo que es, al menos las piezas salieron pues bastante económicas. Fueron alrededor de de 560 pesos mexicanos, 560 pesos mexicanos las puras piezas, y pues salió bastante económica lo que es también la computadora. Así que sí, creo que sí vale la pena reparar un equipo de estos, al menos para uso de ofimática o para uso escolar,
ya que todavía sirve, se le puede sacar bastante provecho y más si es que no tienes para un equipo nuevo. Los puntos a resaltar sería que pues tener en cuenta siempre que compres un equipo de segunda mano, pues verificar, ¿verdad? Cuál es el error que tiene y si es que tiene reparación, porque muchas veces no las tienen, pero en este caso creo que corremos con suerte ya que este equipo sí tenía reparación. Bueno, aquí solo para mostrarles que ya quedó funcionando esta pequeña laptop, la Lenovo Yoga 2 de 11 pulgadas, está funcionando prácticamente, ya quedó con lo que es el sistema operativo de Windows 10, está funcionando bien, le funciona bien el audio, le funciona pues bien lo que son todos sus, lo que es el mousepad, el clic izquierdo, el derecho y todos los botones. Yo en este caso estaba trabajando con mouse porque pues a mí se me hace más cómodo, ¿verdad? Estar utilizando el mouse. Y pues lo único que quiero resaltar es que vale muchísimo la pena arriesgarse con este tipo de laptop porque pues muchas veces son cualquier cosa simple y la gente las tiró porque pues realmente no saben repararlas o los técnicos las llevan con sus técnicos supuestamente de confianza y les dicen que sale pues bastante caro arreglarlas cuando en realidad son cosas bastante sencillas. Bueno, siempre y cuando entiendas un poco de electrónica, ¿verdad? Y pues creo que salió bastante bien lo que es esta laptop. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse.